Capítulo 2. Cuando abrí los ojos, todo cambió. El hombre podía sentir a alguien golpeando suavemente su cuerpo. La mano áspera hizo que el hombre pensara en las manos de un padre agotado. Fue tan cálido. Joven maestro, ya amaneció, pero la voz era muy profunda. El hombre sintió escalofríos en todo su cuerpo, y sus ojos se abrieron inconscientemente. En lugar de la luz del sol, brillante que entraba por la ventana para calentar los ojos del hombre, lo que vio fue a un anciano de pie allí, con una expresión de satisfacción. Es sorprendente ver que te despiertas después de un solo intento. El maestro desea cenar con el joven maestro ya que ha pasado un tiempo. Parece que será posible hoy. El hombre podía ver un espejo más allá del hombro del anciano. Dentro del espejo había un hombre pelirrojo que parecía confundido mirándose. Supongo que ese tipo soy yo, joven maestro Kale. El hombre se volteó hacia la fuente de la voz preocupada para encontrar al anciano, que parecía un sirviente, mirando hacia él. Pero ese hombre preocupado no era el problema. El hombre lo escuchó claramente. Joven maestro Kale. Era un nombre familiar. Él lentamente soltó el nombre. Kale Enituse. El viejo sirviente lo miraba como si estuviera mirando a su propio nieto. Sí. Ese es tu nombre, joven maestro. Supongo que todavía estás un poco borracho. Al escuchar la respuesta preocupada del anciano, el hombre naturalmente pensó en un nombre que era incluso más importante que el nombre Kale Enituse. Beacrox. ¿Estás hablando de mi hijo? Chef. Sí. Mi hijo es el chef. ¿Necesita que haga algo para su resaca? El hombre sintió que su entorno se oscurecía y comenzó a sentirse mareado. Bajó la cabeza y se la puso en la mano. Joven maestro, ¿todavía estás borracho? ¿Debo llamar al médico o se bañará ahora? El hombre miró el pelo rojo que caía frente a su cara. Era un color rojo brillante, muy diferente de su cabello negro original. Kale Enituse. Beacrox. El padre de Beacrox, Ron. Eran los personajes que aparecieron al principio del The Birth of a Hero, la novela que el hombre estaba leyendo antes de quedarse dormido la noche anterior. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Podía ver el dormitorio que era completamente diferente de un diseño típico coreano. Hizo que el hombre pensara en Europa. Cada cosa en la habitación era extremadamente extravagante y lujosa. Joven maestro, el hombre respondió a Ron, al anciano que fingía estar preocupado y consternado. Agua fría. Disculpe, necesitaba algo para aclarar su mente. Podía ver la cara de Kale Enituse en el espejo detrás del anciano Ron. Aún se ve normal. Supongo que Kale no ha sido derrotado por el personaje principal todavía. Su hermoso rostro llamó su atención. El hombre se había convertido en Kale Enituse cuando abrió los ojos. Kale Enituse, la basura que fue derrotada por el personaje principal al comienzo de The Birth of a Hero. Eso era quien era. Joven maestro, supongo que no te bañarás en agua fría. ¿Estás pidiendo agua potable? Kale volvió su mirada hacia Ron. Ron puede estar fingiendo ser un anciano benigno, pero en realidad estaba ocultando su verdadera identidad como un individuo cruel y despiadado. Le hizo la petición a Ron. Por favor, tráeme un poco de agua potable. Necesitaba beber un poco de agua fría y aclarar su mente primero. Lo prepararé de inmediato. Genial. Gracias. Ron se estremeció por un segundo y tenía una expresión extraña en su rostro. Pero Kale no lo notó. Ron tuvo que abandonar la habitación porque solo había agua caliente en la habitación. Una vez que se quedó solo, Kale se levantó de la cama y se dirigió al baño. Si realmente estaba dentro de la novela, sabía que debería haber un gran espejo dentro. Como era de esperar, el espejo de cuerpo completo estaba dentro del baño. Kale Enituse, que tenía mucho interés en su apariencia y físico, tenía este espejo instalado aquí. Nadie más en la casa tenía un espejo así. El hombre en el espejo tenía el pelo rojo y un cuerpo bastante en forma.
No sería incorrecto decir que tenía un cuerpo que haría que cualquier estilo se viera bien. Realmente soy Cal. El hombre en el espejo, de hecho, era Kale Genituse de la novela. The Birth of a Hero fue muy descriptivo sobre la apariencia de cada personaje. Por eso el hombre no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente se había convertido en Kale Genituse. Las personas generalmente se calman cuando se sorprenden y son sorprendidas. Kale no. Kim Rok-soo pensó con calma acerca de la noche anterior. Era un día típico de descanso. Había pasado un tiempo desde que había leído un libro real, en lugar de hacerlo en su teléfono, por lo que fue a la biblioteca a revisar algunos libros. Tomó prestada toda la serie ya que planeaba leer todo el día. El nombre de ese libro era, por supuesto, The Birth of a Hero. Logró terminar el 5º volumen antes de quedarse dormido, pero cuando se despertó, se había convertido en Kale Genituse, el individuo que el personaje principal golpeó sin piedad en el volumen 1. Saldrán las cosas como lo hicieron en la novela. Se sentía extrañamente tranquilo. Una vez que superó el punto de shock, su mente se había calmado. Comenzó a recordar los contenidos del volumen 1, The Birth of a Hero. Esta novela era sobre el nacimiento de los héroes en los continentes occidental y oriental, así como sus pruebas y crecimiento. El personaje principal era, naturalmente, coreano. Él era un estudiante que había sido transportado al mundo cuando era un estudiante de primer año, en la secundaria. Además, su vida útil llegó a ser tan larga como la vida útil de un dragón, por lo que casi nunca envejece. ¿Esto es malo? Él iba a ser golpeado por una persona así. Lo importante, sin embargo, era que todavía no lo habían golpeado. Kale apartó los ojos del espejo y entró en la bañera que estaba llena de agua tibia. Se apoyó contra la bañera y miró hacia el techo. Era ese mármol, caro que fue descrito en la novela. La finca en la que vivía Kyle estaba llena de mármol. Kale comenzó a murmurar mientras miraba hacia el techo. No es que haya mucho que extrañaré. Su vida como Kim Rok-soo. Realmente no había mucho que decir. Era un huérfano y no tenía mucho dinero. Tampoco tenía una persona a la que amara hasta la muerte, ni un amigo al que daría su vida por salvar. Solo siguió viviendo porque no podía morir. Sí, él no podía morir. Odiaba completamente la idea de la muerte o el dolor. Se convirtió en un huérfano después de que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando era pequeño. No le gustaba el dolor ni la muerte. No importaba lo que fuera. Incluso si estaba rodando en un montón de mierda de perro, aún era mejor que estar muerto. Por esa razón, primero tengo que asegurarme de no ser golpeado. Kale no sabía qué día era en la novela en este momento, pero estaba seguro de que todavía no se había reunido con el personaje principal. La razón era simple. No tengo la cicatriz de mi lado. Kale Genituse, la basura de la familia del conde Genituse. Unos días antes de conocer al personaje principal, Kale estaba bebiendo y causando un alboroto. Estaba arrojando cosas alrededor y fue apuñalado en su costado por la pata rota de una mesa, resultando en la cicatriz. ¡Qué personaje tan interesante! Él no consiguió la cicatriz de pelear con alguien más. Lo consiguió porque se enojó porque el alcohol no tenía buen sabor y lanzó una rabieta. Se encuentra con el personaje principal luego de obtener la cicatriz y luego de una breve discusión, es golpeado hasta convertirse en una pulpa. Kale se cruzó de brazos y comenzó a pensar. No sabía lo que le sucedió a Kale después de ser golpeado en el volumen 1. Lo único que sabía era que el personaje principal, Choi-han, tiene muchos encuentros fatales y supera muchas pruebas para convertirse en un héroe junto con los miembros de su party. Así comienza la era donde él demuestra que es un héroe. El reino Rohan en el que vive actualmente Kale, así como muchos otros lugares en los continentes oriental y occidental, se llenará de guerra. Realmente se convertirá en el momento para que los héroes muestren todo su potencial. Kale comenzó a fruncir el ceño. Kim Rok-soo,
el hombre que se convirtió en Kale. Su lema de vida era bastante simple: vivir mucho tiempo sin dolor, disfrutando de las pequeñas alegrías de la vida, viviendo una vida pacífica, mientras haga que la historia proceda de manera normal y elimine el hecho de que me golpean. El personaje principal se hará cargo del resto. Por alguna extraña razón, podía recordar cada línea del libro sin ningún problema. Kale se relajó en el agua tibia y llegó a una conclusión final con su cabeza ahora clara. Vale la pena intentarlo. Valió la pena intentar evitar la guerra del continente y vivir en paz. La situación de esta basura era mucho mejor que cuando él era Kim Rok-soo. La ubicación de esta finca también se encontraba en la esquina del continente occidental, por lo que es un lugar ideal para evitar la guerra. En la novela en sí, había muchos nobles que lograron evitar las influencias de la guerra. Incluso si no pudiera evitarlo por completo, debería poder al menos reducir los daños al mínimo. Joven maestro, estás dentro del baño. Podía escuchar la voz de Ron desde afuera. Kale pensó en la verdadera identidad de Ron. Ron era un asesino que cruzó desde el continente oriental por mar. Fingía ser un anciano benigno, pero el verdadero Ron era un hombre cruel y despiadado. Sí, saldré enseguida. Su respuesta natural fue hablar informalmente con el anciano. Kale se dio cuenta de lo que estaba haciendo y decidió qué hacer en el futuro. Necesitaba empujar a ese anciano hacia el personaje principal y enviarlo lejos. Ese anciano podría matar fácilmente a Kale con un solo golpe, pero trató a Kale como a un cachorro que dejaste solo porque te sentías mal por eso. Él estaba sonriendo gentilmente, pero no había ni una pizca de cuidado sobre Kale en el interior. En la novela, Ron se va con el personaje principal y su hijo después de que Choi Han golpea a Kale a una pulpa. Kale se puso la bata mientras salía rápidamente del baño. Ron estaba de pie allí con una sonrisa en su rostro y una bandeja con una taza en sus manos. Joven maestro, aquí tienes. Kale levantó la taza y pasó junto al anciano. No quería hacer contacto visual con un anciano tan peligroso. Muchas gracias. La expresión de Ron se volvió extraña una vez más, pero Kale ya había pasado junto a él. Kale tomó un sorbo del agua fría cuando comenzó a pensar. Hay demasiadas personas fuertes aquí. De hecho, eran demasiados. No importaba a dónde fuera el personaje principal, había individuos fuertes o individuos con secretos ocultos. Estos individuos eran humanos y otras razas. Al menos necesito la fuerza para protegerme. Para vivir mucho tiempo sin dolor en el continente que pronto se llenará de guerra, necesitabas un nivel de fuerza decente. Por supuesto, no podría ser demasiado fuerte. Entonces sucederán otras cosas complicadas. Kale pensó en los diferentes encuentros fatídicos que ocurrieron en las partes iniciales de la novela. Los poderes que fortalecen al personaje principal y los miembros de su party. Estaba pensando en los que le ayudarían a vivir mucho tiempo sin dolor. Hubo una pareja que le vino a la mente. Solo necesitaba escoger uno de ellos. Joven maestro, comenzaremos a vestirte ahora. Oh, muy bien. Gracias. La puerta pronto se abrió y dos sirvientes entraron para ayudar a Ron a vestir a Kale. Kale no notó que Ron tenía una expresión estoica, a diferencia de su yo habitual cuando miraba la ropa que traían los sirvientes. Ah, algo simple hoy. Odiaba los atuendos realmente complicados. La ropa simple que te permite relajarte cómodamente fue lo mejor. Sí, joven maestro. El sirviente a cargo de los atuendos rápidamente sacó algunas ropas simples y Kale se convirtió en el más simple de todos. Él frunció el ceño ligeramente después de terminar de vestirse. Incluso este atuendo, simple, era extremadamente extravagante y no era de su agrado. Sin embargo, su reflejo en el espejo era bastante guapo. Realmente es guapo y hace que cualquier ropa se vea bien. La cara realmente fue la pieza final a la moda. Se miró en el espejo y se arregló las mangas antes de girarse para mirar a Ron. Ron estaba sonriendo una vez más como un amable anciano. Ron,
Vamos. Sí, joven maestro. Kale caminó detrás de Ron. Fue agradable que no necesitara saber la distribución de la finca. Solo necesitaba seguir a Ron donde quiera que necesitaba ir. Todos los sirvientes que Kale vio se estremecieron y se inclinaron respetuosamente antes de que parecieran huir. ¿Por qué están tan asustados? Kale nunca golpeó a la gente. Solo le gustaba beber y jugar. A veces, cuando estaba borracho, rompía cosas. Pero por eso era la basura de la familia. Tampoco trató a las personas como personas, aparte de las pocas personas que le gustaban. Bueno, es mejor que nadie me hable. Kale lo pensó pacíficamente. Sería más difícil si estuviera en el cuerpo de un ciudadano modelo. Un bote de basura puede hacer lo que quiera sin preocuparse. Solo fue posible porque no había deseos de vivir como un ciudadano modelo. Ahora voy a abrir la puerta. Claro, Kale asintió con la cabeza hacia Ron. El libro menciona que Kale trató a Ron, alguien que lo crió como si fuera su propio nieto desde que era pequeño, también como trató a su propio padre. Mencionó que siempre respondía a Ron y lo trataba como a una persona. Por supuesto, Ron realmente no pensaba de esa manera. Por eso era fácil para Kale hablar con Ron. Solo necesitaba responder las preguntas de Ron y tratarlo como a un ser humano. Espero que disfrute su desayuno. Gracias. Ron, asegúrate de comer una buena comida también. Kyle pasó junto a Ron y entró en el comedor. Podía ver a su familia sentada allí. Su padre y el actual jefe de la familia Genitus, Derut. Junto a él estaba la madrastra de Kale, la condesa, así como su hijo y su hija. Las 4 personas miraron hacia Kale. «Llegas tarde otra vez. Hoy». La mirada de Kale se giró hacia su padre que hablaba. «The Birth of a Hero». Describió los sentimientos de Kale por su padre de esta manera. Su padre fue a la única persona que Kale escuchó. La razón por la que la basura no abandonó el área y consiguió todo lo que quería dentro del territorio del conde fue debido a su padre, el conde Derut Genituse. Pero, desafortunadamente, el padre de Kyle era diferente a los otros padres fuertes en esta novela. Él no tenía ninguna habilidad especial o influencia. Acaba de tener mucho dinero. Sin embargo, a Kale le gustó mucho esto. Era el ambiente familiar perfecto para vivir una vida sencilla. Luego estaban los otros 3 individuos. Su madrastra sabía que no le gustaba y lo evitaba. Su inteligente primogénito, al que le resultó difícil lidiar con su hermano mayor, Cal, y la linda y más joven de la familia que evitó a su hermano mayor, Kale. Pero no fue como Kale los molestó, o ellos molestaron a Kale. Simplemente se trataron como extraños. Kale pensó que este era un gran ambiente para vivir tranquilamente solo. «Toma asiento». «Sí, padre». Kale miró al grupo en la mesa que no cumplía con su definición de desayuno, y se sentó en su asiento. Entonces sintió que algo era extraño, y levantó la cabeza. «¿Hay algo que tengas que decir, padre?» «No, yo no». Derut estaba mirando a Kale. El resto de la familia hacía lo mismo. Kale hizo contacto visual con cada uno de estos miembros de la familia. Todos, ellos rápidamente se alejaron cada vez que él hizo contacto visual y continuaron comiendo. Supongo que me encuentran realmente difícil de manejar. Kale también volvió la cabeza hacia la mesa. Este lujoso banquete, que era diferente al desayuno que solía comer solo para llenar su barriga, le hizo comenzar a sonreír. Primero comenzó cortando la salchicha por la mitad con el cuchillo. «Es tan jugoso». No sabía si el jugo salía tan pronto como lo cortaba porque estaba hecho a mano o porque estaba bien cocinado, pero el color de la salchicha lo hacía sentir hambre. Kale comenzó a sonreír sin darse cuenta. Clang. Oyó que algo se caía e hizo contacto visual con su hermano menor, Basen. Podía ver que Basen había dejado caer el tenedor de su mano. «Mil disculpas». Basen se disculpó con calma como la personalidad descrita para él en la novela.
El sirviente a cargo de la comida rápidamente se acercó para darle a Basen un nuevo tenedor y recogió el tenedor del suelo. Ver eso hizo que Kale pensara que era agradable ser un noble, antes de concentrarse una vez más en la comida que tenía delante. Kale había encontrado la primera cosa buena acerca de entrar en la novela. Este desayuno era extremadamente lujoso y tan sabroso que su estómago estaba completamente feliz. La sonrisa en su rostro no podía desaparecer. ¿Jo? Por eso no escuchó la conmocionada proclamación de su hermano Basen. Gracias por acompañarme en este capítulo. Recuerda que esta historia apenas comienza y lo mejor está por venir. Si quieres seguir disfrutando de esta novela mientras trabajas, estudias o haces cualquier otra actividad, aquí siempre podrás escuchar tu capítulo favorito. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más contenido. Dale like, compártelo y sígueme para no perderte el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo.